Si entiendes mal los primeros 3 capítulos de Génesis, vas a malinterpretar toda la Biblia, porque en esos 3 capítulos ya está el plan completo de redención, y la mayoría de cristianos nunca lo ha visto con claridad. Mira esto, en Génesis 3, versículo 15, Dios hace una promesa muy específica. Le dice a la serpiente: la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Esa promesa no se cumple en Génesis, se cumple miles de años después, en un monte, con un madero y sangre. Pero si no entiendes qué ocurrió en el jardín, no vas a entender qué ocurrió en el Calvario. Génesis no es un libro de historias antiguas, es el prólogo del Evangelio. Cada detalle tiene propósito. El árbol prohibido, el primer sacrificio, Abraham subiendo el monte con su hijo, José vendido por sus hermanos. Todo está conectado y todo apunta en la misma dirección. En este video voy a mostrarte cómo el Sabbat anticipa el reposo en Cristo, por qué había un árbol prohibido en el jardín, qué es el protoevangelio y por qué cambia todo, y cómo Abraham, Isaac y José son tipos perfectos de Cristo, no con interpretaciones forzadas, con conexiones que Pablo, Juan y el autor de Hebreos confirman explícitamente. Vamos a destripar Génesis, no para criticarlo, para entenderlo, para desarrollarlo, para que veas lo que Dios quiso que vieras desde el principio. Empecemos. Génesis significa origen o principio en griego. En hebreo se llama Bereshit, en el principio. Y esas son exactamente las primeras palabras del libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí hay algo que quiero que notes. La palabra hebrea que se traduce como creó es bara. Y esa palabra tiene una particularidad. En toda la Biblia solo tiene a Dios como sujeto. Nadie más puede bara, solo Dios. Porque bara no es hacer algo con materiales existentes. Es crear de la nada, ex nihilo. No había materia, no había caos primordial, no había nada. Y Dios habló, y todo comenzó a existir. Ahora, Génesis tiene 50 capítulos, pero se divide en 2 partes muy claras. Capítulos 1 al 11, historia universal, creación, caída, diluvio, Babel. Capítulos 12 al 50, historia particular, Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Ves el patrón? Dios empieza con toda la humanidad. Luego, enfoca en una familia. ¿Por qué? Porque a través de esa familia vendría el que rescataría a toda la humanidad. Génesis empieza universal, se vuelve particular, para terminar siendo universal otra vez. Guarda esa idea, la vamos a necesitar más adelante. Ahora, ¿por qué es tan importante Génesis? Porque aquí aprendes quién es Dios, aquí aprendes quién eres tú, aquí aprendes qué es el pecado, y aquí aprendes qué es la gracia. Si no entiendes Génesis, no entiendes por qué existe el mal, no entiendes por qué sufrimos, no entiendes por qué morimos, no entiendes por qué necesitamos un Salvador. Pero si entiendes Génesis, todo lo demás cobra sentido, porque Génesis es el fundamento, es la base teológica de toda la Escritura. Y vamos a ver 3 verdades centrales que recorren todo el libro. 1. Dios creó todo con propósito y orden. 2. El ser humano fue creado para relación con Dios, pero el pecado rompió esa relación. 3. Dios inmediatamente anuncia un plan de redención que culminará en Cristo. Esas 3 verdades son el esqueleto de toda la teología cristiana. Y ahora vamos a ver cómo se desarrollan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esto no es solo cosmología, es teología. Mira el patrón de los 6 días de creación. No es caótico, es simétrico. Días 1 al 3, Dios forma espacios. Día 1, luz y oscuridad. Día 2, cielos y mares. Día 3, tierra seca y vegetación. Días 4 al 6, Dios llena esos espacios. Día 4, sol, luna,
Estrellas para gobernar luz y oscuridad del día 1. Día 5. Aves y peces para llenar cielos y mares del día 2. Día 6. Animales y humanos para habitar tierra del día 3. ¿Lo ves? Primero forma, luego llena. Eso no es casualidad, es diseño. Y ese diseño te está diciendo algo. Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden. Todo lo que hace tiene propósito. Ahora fíjate en el día 7. Dios descansa. Pero aquí muchos se confunden. Dios no descansa porque está cansado. Dios descansa porque la obra está completa. El Sabbat no es fatiga, es consumación. Es Dios diciendo, todo está muy bueno. La creación está terminada. Ahora descansamos juntos. Y aquí viene algo que vas a ver repetirse en toda la Biblia. El Sabbat de la creación apunta a algo futuro. Apunta al reposo final. Hebreos 4 dice, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. El Sabbat original era una sombra. El reposo verdadero es Cristo. Vamos a volver a esto, pero guarda la idea. Sabbat igual consumación, no fatiga. Ahora, en el día 6, ocurre algo diferente. Hasta ahora Dios ha dicho, sea la luz, haya expansión, produzca la tierra. Pero ahora dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Plural, hagamos. La Trinidad en consejo antes de crear al ser humano. ¿Y qué significa imagen de Dios? Significa dignidad única, racionalidad, moralidad, creatividad, capacidad de relación. No somos accidentes evolucionados, somos portadores de la imagen del Creador. Fuimos diseñados para reflejar a Dios en la tierra, y Dios coloca al ser humano en un lugar específico, el jardín del Edén. Ahora escucha esto con atención. El jardín no es todo el planeta, es un espacio delimitado, sagrado. Es el lugar donde Dios camina con el ser humano. Es el primer templo, y la tarea que Dios le da es labrar y guardar el jardín. En hebreo, abad y shamar. Esas mismas palabras se usan después para describir el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo. ¿Qué significa eso? Que desde el principio, el ser humano fue creado como sacerdote. Fuimos creados para adorar en la presencia de Dios, para servir, para extender su reino. El plan era que el jardín se expandiera, que llenara toda la tierra, que la gloria de Dios cubriera el planeta. Pero entonces viene el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dice, de todo árbol del jardín podrás comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Ahora, aquí hay una pregunta que mucha gente hace. ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿No era más fácil no ponerlo? Vamos a ver la respuesta en el siguiente bloque. Porque lo que ocurre con ese árbol es lo más importante de toda la historia humana. Y también es donde Dios hace la primera promesa del Evangelio. Génesis 3 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia porque explica el origen del mal, del sufrimiento y de la muerte. Pero también, en medio de la tragedia, anuncia la esperanza. La serpiente entra en escena. Ahora sabemos por el resto de la Biblia que esta serpiente es Satanás. Apocalipsis 12, 9 y 22 lo confirman. Pero en Génesis solo se nos presenta como la más astuta de todas las bestias del campo. Y su estrategia es brillante y diabólica al mismo tiempo. No ataca directamente. No le dice a Eva, desobedece a Dios. Comienza con una pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate en la sutileza. Dios había dicho, de todo árbol podrás comer, excepto uno. Pero la serpiente lo invierte. ¿No comáis de todo árbol? Está distorsionando las palabras de Dios para hacer que Dios parezca restrictivo, mezquino, controlador. Eva responde, pero ya ha caído en la trampa, porque empieza a dialogar con la duda.
Y la serpiente sigue: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la mentira fundamental: seréis como Dios. El pecado no es solo desobediencia, es rebelión. Es el deseo de ser autónomos, de no depender de Dios, de decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Es orgullo en su forma más pura. Eva come, Adán come, y en ese momento todo cambia. No mueren físicamente de inmediato, pero mueren espiritualmente al instante. La comunión con Dios se rompe, y lo primero que hacen es esconderse. Cuando Dios viene a caminar con ellos en el jardín, ellos ya no están esperándolo con gozo, están escondidos entre los árboles, y Dios hace una pregunta devastadora: ¿dónde estás tú? Dios no pregunta porque no sepa, pregunta para que Adán reconozca su nueva condición: separado, perdido, escondido. Luego vienen las consecuencias. La serpiente será maldita, la mujer tendrá dolor en el parto y conflicto en el matrimonio. El hombre trabajará la tierra con sudor y fatiga, y la muerte entrará en el mundo. Todo esto es consecuencia del pecado. El pecado rompe todo: nuestra relación con Dios, nuestras relaciones entre nosotros, nuestra relación con la creación y nuestra propia existencia física. Pero en medio del juicio, Dios hace algo extraordinario. En Génesis 3:15 le dice a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo se llama el protoevangelio, el primer evangelio, porque aquí Dios está anunciando que de la descendencia de la mujer vendrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. Sí, la serpiente le herirá el calcañar, pero esa herida no será mortal. En cambio, la herida en la cabeza de la serpiente será definitiva, letal. ¿Quién es esa simiente de la mujer? Cristo, nacido de mujer sin intervención de hombre. La serpiente lo hiere en el calcañar en la cruz, pero en la cruz, Cristo aplasta la cabeza de la serpiente, destruye el poder del pecado y de la muerte, y lo que parecía derrota es victoria total. Inmediatamente después de esta promesa, Dios hace algo profundamente significativo. Génesis 3:21 dice: «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Para hacer túnicas de pieles, un animal tuvo que morir. Este es el primer sacrificio en la Biblia, y no lo hace el ser humano, lo hace Dios. Esto es tipología pura. El ser humano intentó cubrirse con hojas de higuera, pero eso no fue suficiente. Dios tuvo que proveer una cobertura adecuada, y esa cobertura requirió derramamiento de sangre. Esto apunta directamente a Cristo. Nuestros intentos de cubrir nuestro pecado no funcionan. Solo la sangre de Cristo puede cubrirnos. Y luego Dios expulsa a Adán y Eva del jardín. Pero no es crueldad, es misericordia, porque si hubieran comido del árbol de la vida en estado caído, habrían quedado atrapados en pecado para siempre. La expulsión del jardín es temporal. Dios ya tiene un plan para restaurar todo, y ese plan se desarrolla en el resto de Génesis. Hasta ahora hemos visto dos cosas. Dios crea con orden y propósito, y cuando el ser humano cae, Dios inmediatamente anuncia redención. Ahora viene el tercer punto: cómo Dios preserva la línea del Mesías a través de los patriarcas. Después de la caída, Génesis narra el deterioro de la humanidad. Caín mata a Abel. La violencia se multiplica. Dios envía el diluvio, pero preserva a Noé, a través de quien vuelve a poblar la tierra. Luego viene Babel, donde la humanidad intenta construir una torre para hacerse un nombre, y Dios dispersa las naciones confundiendo los idiomas.
Todo esto es historia universal, pero en Génesis 12 la narrativa cambia. Dios llama a un hombre específico, Abraham, y con Abraham comienza la historia particular de redención. Génesis 12, versículos 1 al 3, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta es la promesa abrahámica, y tiene 3 elementos clave: tierra, descendencia y bendición universal. Dios promete darle a Abraham una tierra, promete que de él saldrá una gran nación, y promete que a través de él todas las familias de la tierra serán benditas. Esa última parte es crucial. ¿Cómo serán benditas todas las familias de la tierra a través de Abraham? A través de su descendencia, y esa descendencia es Cristo. Pablo lo explica claramente en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios estaba prometiendo desde Génesis 12 que el Mesías vendría del linaje de Abraham. Y toda la narrativa patriarcal en Génesis está mostrando cómo Dios preserva esa línea mesiánica. Abraham tiene un hijo, Isaac, milagrosamente porque Sara era estéril. Ese nacimiento milagroso anticipa el nacimiento virginal de Cristo. Luego Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac en sacrificio. Abraham obedece. Sube al monte Moría con su hijo. Levanta el cuchillo. Y Dios detiene su mano y provee un carnero en sustitución. ¿Qué está pasando aquí? Esto es tipología del Calvario. Un padre que ofrece a su hijo único y amado. Un monte donde se ofrece un sacrificio. Pero hay una diferencia. Dios no detuvo el sacrificio de Cristo. El Padre entregó al Hijo, y Cristo murió en nuestro lugar, como el carnero sustituto de Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Dios elige a Jacob, no porque Jacob sea mejor, sino porque Dios es soberano en su elección. Y Jacob tiene 12 hijos, que se convertirán en las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos es José. Y la historia de José en Génesis 37 al 50 es una de las narrativas más hermosas de toda la Biblia. José es odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado. Pero Dios lo exalta y lo convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y a través de José, Dios salva a Israel del hambre. José es un tipo de Cristo, rechazado por los suyos, pero exaltado por Dios. Y a través de su sufrimiento, trae salvación. Al final del libro, cuando sus hermanos tienen miedo de que José se vengue, José les dice algo que resume todo el mensaje de Génesis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la gran lección de Génesis. Dios usa incluso el mal para cumplir sus propósitos. Dios toma el pecado de los hermanos de José y lo convierte en salvación. Así como Dios tomó la cruz, el acto más malvado de la historia, y lo convirtió en el acto más glorioso de redención. Génesis termina con Israel en Egipto. No están en la tierra prometida todavía, pero la promesa sigue viva, porque Dios siempre cumple lo que promete. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto apunta a Cristo de formas que tal vez nunca habías notado. Piensa en Adán. Pablo llama a Adán figura del que había de venir. Adán es el primer hombre. Cristo es el segundo hombre.
Adán fue creado sin pecado. Cristo nació sin pecado. Adán fue probado en un jardín. Cristo fue probado en un jardín, Getsemaní. Adán falló la prueba. Cristo pasó la prueba. Por la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo. Por la obediencia de un hombre, la justicia fue restaurada. Romanos 5:19 lo dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo es el segundo Adán, y donde el primer Adán fracasó, Cristo triunfó. Piensa en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primer árbol trajo muerte, pero hay otro árbol en la Biblia, el árbol de la cruz, y ese árbol trae vida. El árbol del Edén fue el lugar donde el ser humano desobedeció. El árbol del Calvario fue el lugar donde Cristo obedeció hasta la muerte. Y hay un tercer árbol, el árbol de la vida en Apocalipsis 22. El acceso al árbol de la vida fue bloqueado en Génesis 3. Pero en Apocalipsis 22, en la nueva creación, el árbol de la vida vuelve a estar accesible, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Todo esto es tipología. Génesis establece el patrón. Cristo lo cumple. Apocalipsis lo consuma. Piensa en el Sabbat. Dios descansa en el séptimo día. Pero Hebreos 4 nos dice que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Ese reposo es Cristo. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Sabbat de la creación apuntaba al reposo que encontramos en Cristo. No es un día de la semana, es una persona. En Cristo descansamos de nuestras obras, en Cristo encontramos paz, y en la nueva creación descansaremos para siempre. Piensa en el jardín del Edén. Era el lugar de la presencia de Dios, pero el pecado nos expulsó del jardín. Querubines con espadas de fuego bloquearon el acceso, y desde entonces, el ser humano ha estado separado de la presencia de Dios. Pero Cristo rasgó el velo. El acceso a la presencia de Dios ha sido restaurado, y en la nueva creación ya no habrá separación. Apocalipsis 21:3 dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. El jardín del Edén volverá, pero glorificado. La nueva Jerusalén será el jardín restaurado. Piensa en los sacrificios. El primer sacrificio en la Biblia lo hace Dios en Génesis 3:21. Dios mata un animal para cubrir al ser humano. Luego vemos a Abel ofreciendo un cordero, y Dios acepta su ofrenda. Vemos a Noé ofreciendo sacrificios después del diluvio. Vemos a Abraham ofreciendo un carnero en lugar de Isaac. Todos estos sacrificios apuntan al Cordero de Dios. Juan el Bautista lo proclama en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Desde Génesis, Dios estaba mostrando que la redención requiere sangre, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que todos los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento eran sombras del único Cordero que verdaderamente quita el pecado, Jesucristo. Piensa en los nombres de Dios en Génesis. Elohim, en Génesis 1, el Dios creador y poderoso. Yahweh, en Génesis 2, el Dios personal y cercano. El Shaddai, Dios todopoderoso, cuando se aparece a Abraham. Cada nombre revela un aspecto de quién es Dios, y todos esos aspectos se cumplen en Cristo. Cristo es el Creador. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es el Todopoderoso. En Cristo vemos la plenitud de Dios manifestada. Y finalmente, piensa en la promesa de Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esa promesa se cumplió en la cruz. Colosenses 2:15 dice:
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La serpiente fue derrotada, el pecado fue pagado, la muerte fue vencida, y todo comenzó con una promesa en Génesis. Génesis no es solo un libro de orígenes, es el prólogo del Evangelio. Es el libro que nos muestra por qué necesitamos un Salvador, y el libro que anuncia que ese Salvador vendrá. Desde el primer capítulo, Dios estaba preparando el camino para Cristo. La creación anticipa la nueva creación. El Sabbat anticipa el reposo en Cristo. El árbol del conocimiento anticipa el árbol de la cruz. El sacrificio de pieles anticipa el sacrificio del Cordero. La promesa a Abraham anticipa el Evangelio para todas las naciones. El sacrificio de Isaac anticipa el sacrificio del Hijo. José anticipa al Cristo rechazado pero exaltado. Todo en Génesis apunta a Cristo. Y cuando lees Génesis con esos ojos, todo cobra sentido. No son solo historias antiguas, es la historia de la redención. Es Dios mostrándote desde el principio que Él tiene un plan, que Él es fiel, que Él cumple lo que promete. Y eso significa que tú no eres un accidente. No eres producto del azar. Fuiste creado con propósito, a imagen de Dios, para reflejar su gloria. Y aunque el pecado rompió la relación, Dios ya tenía un plan de rescate. Desde Génesis 3:15, Dios estaba anunciando que Cristo vendría, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que pagaría el precio de tu pecado, que restauraría lo que se perdió en el jardín. Génesis termina con Israel en Egipto, pero esa no es la última palabra, porque en Éxodo vamos a ver cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Y esa liberación física es tipología perfecta de la redención espiritual que Cristo trae. El Cordero Pascual, la sangre en los dinteles, el paso por el mar, el pacto en el monte, todo apunta al mismo Salvador. Si este episodio te ayudó a entender Génesis de una forma nueva, suscríbete al canal, porque vamos a hacer esto con cada libro de la Biblia, libro por libro, desarrollando la palabra para que la entiendas y disfrutes. Nos vemos en Éxodo. Que Dios te bendiga.